Hola amigos, familia, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien. En esta hora quiero saludar a todos los que están del otro lado, que están con nosotros, y darles la bienvenida e invitarles a que se queden un tiempo que vamos a tener platicando con el pastor Lionel. Hoy se los presento, el pastor Lionel Campbell. Un gusto saludarlos ahí. Y en esta ocasión hemos tenido el privilegio de estar con él, nos ha abierto las puertas y queremos hablar de un tema que en lo personal creo que a todos nos ha tocado pasar, a la humanidad por completo le está tocando pasar, el hecho de querer ser libre. He platicado con personas que me han dicho, quiero, pero no puedo. Isaac, se me han acercado jóvenes, se me ha acercado gente de edad, diciéndome, Isaac, quiero dejarlo, estoy en la iglesia intentando dejarlo, pero tarde que temprano eso se vuelve más grande que yo. O sea, eso, bueno, un saludo a todos los que nos están viendo, qué bueno que están, y los que nos están escuchando. Qué bueno que están aquí con nosotros. Isaac, un saludo, qué bueno que finalmente logramos hacer esto. Y esa frase de quiero pero no puedo, esa frase de siento que es mucho más grande que yo, bueno, de manera muy personal para mí, yo lo viví. Pero bueno, eso será más adelante. Pero me recuerda también mucho, Isaac, a ese Romanos 7, donde Pablo dice, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago. Correcto. Y en Romanos 7, el contexto de ese capítulo nos habla precisamente de la vida en la ley, de la vida sujeta a la ley, de cómo en el Antiguo Testamento estos hombres estaban sujetos a esta ley que no daba vida, que sí señalaba el camino, que sí era una sombra de lo que se espera de nosotros como hijos de Dios, ¿no? Pero que no daba vida, que tuvo que venir Cristo a morir por nosotros para darnos esa libertad. Entonces, pero el asunto es que aun cuando somos libres en Cristo, porque la Biblia lo dice que somos libres en Cristo, pareciera que muchas veces le damos más poder a ese gigante, a esa cosa que nos tiene presos, a ese pecado, a esa debilidad, a esa herida, que a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Justo estamos grabando en el contexto de Semana Santa. Correcto. Estamos en esta semana donde celebramos, ¿no? el sacrificio de Cristo y la resurrección de nuestro Señor. Pero pareciera que ese poder de la cruz, no, ese poder de resurrección, que es el poder que habita en vos y en mí. Amén. Porque dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, pareciera que es menos poder que el poder que tiene el pecado. Que es menos poder que es menos que lo que nos tiene atados, pues, porque la otra cosa es que posicionalmente, Isaac, ya somos libres. Correcto. O sea, vos y yo, por mucho de que luchemos con debilidades, por mucho de que estemos todavía con rollos con los cuales en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo, en nuestra carne, estén funcionando, somos libres. La Biblia dice que vos y yo somos libres, que somos nueva criatura. Así lo declara la Escritura. Correcto. Pero a veces pareciera, o sea, somos libres en el Señor, somos libres de incluso del peso de la ley. Amén. Porque es clara la Biblia cuando dice que Él no vino a no cumplirla, sino a cumplirla, pero dentro de mí. Amén. O sea, lo que antes me imagino que la ley era como algo visible que tenía que cumplir en el Antiguo Testamento. Sí. Ya cuando Jesús viene, transforma todo eso y se mete dentro de nosotros para hacerlo realidad. Amén. Creo yo, a veces, porque lo viví en carne propia, porque lo he vivido en carne propia, que a veces Dios quiere trabajar, pero nosotros no lo dejamos trabajar. Sí. Hace poco le decía a una persona que me decía, le pido perdón a Dios todos los días. Y yo le decía, ¿por qué le pedís perdón a Dios todos los días? Creo que fue, lo creo fervientemente que fue algo que como quien dice en el espíritu, ¿verdad? Como decimos en el espíritu, o no fue de mí sino de Dios. Amén. Y que me hizo decirle esto, mira, Dios ya te perdonó de tus pecados. No necesitas recordarle todo lo... ¿Cómo te sentirías vos si tu hijo, por decir algo, o un hijo o una hija, te hace algo a vos que, que te molestó? Sí. Y todos los días te está diciendo, papá, perdóname por lo que te hice. Obviamente llegará un momento Claro. donde vas a tener que decirle, hijo, ya te perdoné. Ya no es te necesario. preocupes. Exacto. Entonces yo creo que a veces una de las cosas, ¿verdad? Es un punto nada más, perdonarme yo. Total. Por lo que hice. Total. Hay un versículo que tengo aquí que de Deuteronomio 9:21. Dice, y tomé objeto de vuestro pecado
el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé. Es como una figura, ¿verdad?, de lo que el Señor hace con nuestro pecado. Y lo desmenucé moliendo muy bien hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Entonces, es como Dios viene, quita el pecado, pero el enemigo aprovecha esa carga mental. Sí. Para Y emocional. Y emocional, correcto. No sé, Sí. no sé de qué manera lo puedas llegar a ver en algún momento, que tal vez Dios ya te hizo libre. Fíjate que hay otra parte donde Dios habla también del pecado y dice que nuestros pecados fueron echados al fondo del mar. Ajá. Y donde Él no los recuerda ni los va y vuelve por ellos. Y es interesante porque aún en la actualidad el fondo del mar nosotros no hemos llegado al fondo del mar. Correcto. Entonces el ser humano no ha sido capaz de llegar a ese fondo. O sea, ¿me entendés? Y muchas veces nosotros tenemos, tanto por el enemigo, que tiene la especialidad en condenación. O sea, una de las especialidades, de los dones, por decirlo de alguna manera, porque no son dones, de las cualidades nefastas del enemigo es la condenación. Correcto. Entonces está constantemente recordando cosas que Dios ya olvidó. Está constantemente recordándote un pasado que no existe. Y muchas veces ese pasado se convierte en un limitante tan grande que no nos permite avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y entonces tenemos un montón de hermanos y nosotros mismos, a mí me pasó en mucho tiempo, que vivimos atados a una mentira. Correcto. Atados a algo a una identidad falsa. Atados a una no realidad en el espíritu. Pero es tan real en nuestra carne muchas veces y es tan real. Y ojo, no estoy hablando de persistir en el pecado, porque es diferente cuando vos seguís en el pecado. Ahí hay que trabajar. Ahí tenés que arrepentirte, ahí tenés que venir y hablar y trabajar, ¿no? Sí, incluso acordate que Pablo decía, o sea, vamos a lo del pecado. O sea, no salimos del pecado, no vivimos por gracia para volver al pecado. Exactamente. Sino nos apartamos totalmente del pecado. Y el que confiesa, amén, y se aparta. El problema es cuando confieso y sigo. Ahí hay un trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer de convicción, de arrepentirnos de verdad, y es un trabajo que Él lo hace. O sea, realmente también esa es otra cosa, que aún ese trabajo del Señor, el Espíritu Santo está orando en nuestro corazón para convencernos de pecado, pues, ¿verdad? Pero el problema, lo duro es cuando es el pasado. Mira, hay un ejemplo clarísimo en la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos a Rahab. O sea, la historia de Rahab es para mí una historia sorprendente porque es una mujer que era prostituta en los muros de Jericó. Prostituta, o sea, ese era su trabajo. La Biblia dice era ramera. Sí. Que así, sin, ¿me entendés? Sin nada de eufemismos. Era ramera. ¿Y qué pasó con ella? O sea, la historia nos cuenta que Israel la tomó como parte de ellos. Pero lo más sorprendente no es eso. Lo más sorprendente lo encontramos en Mateo. Lo encontramos en Mateo capítulo 1 y lo voy a leer porque creo que habla clarísimo de lo que pasa con nuestro pasado cuando se lo entregamos al Señor. Dice versículo 1 en adelante. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, que es el padre de David. Y esto que estoy leyendo es la genealogía de Jesucristo. Hay dos mujeres en la genealogía de Jesucristo, Rahab y Ruth, y ninguna era israelita. Rahab era una prostituta y Ruth era una moabita. O sea, un pueblo pagano, completamente pagano y blasfemo. Pero tomaron un camino diferente. Dejaron la identidad que le daba a Rahab el hecho de ser prostituta y tomó la identidad de hija del pueblo de Israel. Al punto de que se casó y cambió su vida y es parte de la genealogía de Jesucristo. Y gloria a Dios porque Dios no limpia su genealogía. Amén. Gloria a Dios porque nos muestra ese Rahab y nos muestra el pasado de Rahab y nos muestra a Ruth y nos muestra el pasado de Ruth. Porque eso nos da esperanza a nosotros. Yo decía, yo fui llamado al pastorado, soy pastor de jóvenes de hace ya casi 16 años. Este año cumplo 16 años. Y fui llamado al pastorado, Isaac, a los 15 años.
Y fui llamado de una manera bien interesante. Estaba en una fogata yo estaba dirigiendo el tiempo de fogata porque era maestro de escuela dominical. Okay. Aunque no andaba bien con el Señor. O sea, tenía una vida oculta, bien oculta, con pornografía, con un montón de debilidades. Y el pastor que estaba dirigiendo era un pastor americano. Uh-huh. Y yo estaba traduciéndole a él. Cuando termino de traducir, yo digo, bueno, ya me voy a ir a fregar con mis amigos. Porque eso es lo que hacía. Vamos a tomar algo. O sea, nada de malo, pero me refiero a contar chistes. A estar charreando. Y el pastor dice, no te vayas. Tengo algo que decirte de parte de Dios. Y yo, ay, no. O sea, ¿Se armó? Sí, se armó porque, honestamente... Y el man me dice, o sea, Dios te está llamando al ministerio. Dios te está llamando a trabajar. Tu vida y tu testimonio va a sanar corazones en el nombre de Jesús. Y yo empiezo a llorar en ese momento porque yo sabía que era Dios. Porque yo desde chiquito siempre tuve una inclinación al ministerio. Yo me acuerdo desde pequeño cuando yo era católico y yo quería ser padre, pues. O sea, desde pequeño yo tuve una inclinación al ministerio. Y cuando este hombre me dice eso, yo le digo al Señor en mi mente, Señor, vos sabés que yo miro pornografía todos los días. Vos sabés lo que yo estoy viviendo en este momento. Vos conocés quién soy. No me podés hacer esto. Y le dije al Señor, no quiero. El no quiero me duró 2 años más porque a los 2 años siguientes ya estaba diciéndole con las manos levantadas en un culto a mi iglesia, sí, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Pero quisiera decirles que ahí todo terminó. O sea, quisiera decirles que ahí se me olvidó la pornografía que vi, se olvidó las repercusiones de un abuso que tuve a los 11 años. Yo fui abusado por un hombre a los 11 años. Quisiera decirles y ese abuso fue lo que produjo lo de la pornografía. Correcto. Desató una adicción, porque para mí ya se había convertido en una adicción y desató también un problema de mi identidad. O sea, yo llegué a pensar que yo era homosexual en algún momento. Yo llegué a pensar que yo yo nunca me iba a casar, que yo nunca iba a vivir la vida que el Señor tenía preparada para mí. Entonces imagínate todo este contexto en mi mente. Y viene este pastor y me dice esto. No, hombre. Fue una bomba. Fue una bomba. Yo le dije, Señor, nada que ver. O sea, vos me conocés, nada que ver. Sin embargo, el Señor tuvo paciencia. Pasaron los años y yo empecé a tratar el tema. Yo hablé de lo que me pasó 1 año después de este tema. Conté lo que me pasó de mi abuso. Hubo un proceso de restauración, de sanidad. Y aquí estoy, 16 años, bueno, un montón de años después. Pero no fue fácil. Y de hecho, aún ya había tomado la decisión de estudiar, ya había tomado la decisión de irme al seminario. Todavía yo luchaba con mi pasado, y no pasado solamente, luchaba con la tentación, luchaba con el hecho de, Señor, y que si fallo, ¿qué va a pasar? Y claro que hemos fallado, o sea, todos fallamos, pero el asunto es de que cuando vos vivís anclado en el pasado y no tomando la libertad que tenés en Cristo y no diciendo, Señor, yo soy esta persona, porque tú lo dices, porque tu palabra lo dice, porque no depende de mí, depende de vos. O sea, dice la Biblia que él iba, en el Antiguo Testamento dice esto, justo más o menos lo que vos decías, de que la ley iba a estar en nuestro corazón. Él dice, yo voy a anotar la ley en sus corazones. O sea, yo voy a hacer que la ley se encarne y que ustedes caminen de esta manera. Isaac, no hay nadie perfecto. O sea, ninguno de nosotros, todos pecamos de una u otra manera. El asunto es vivir en pecado y practicando el pecado. Ahí. Porque eso ya es diferente y es que te vale. Correcto. ¿Me entendés? A simplemente entender que separados de Dios nada podemos hacer. Y que estamos caminando en un mundo donde necesitamos de Dios siempre y donde necesitamos de su palabra y de su amor para con nosotros, pero sobre todo agarrarnos de su gracia, agarrarnos de su amor, agarrarnos de la realidad de que Él nos cambió. Amén. De que Él nos cambió. Me encanta eso de volver a veces. Yo lo he vivido. Señor, perdóname. Y me imagino que más de alguna persona, perdóname porque estoy atado a esto, estoy atado a lo otro, estoy atado. Pero pasan 2-3 días después del perdóname y ¡pum! Vuelvo a caer. Sí. Me vuelvo a tirar al mismo pozo donde salí. Y yo en lo personal como vos lo estás contando, lo he vivido en carne propia. El hecho de ver cómo la mano de Dios, tal vez no verla en carne, pero ver cómo la mano de Dios a través de una persona, a través de alguien, a través de algo, a través de una situación, ver cómo te saca como la mujer de Oseas que el Señor le dice, ve y tráela. Exagerado. Ese ejemplo de Oseas para mí es impactante porque ella no hizo nada para ir a pedir perdón. Exacto. Dios lo mandó y ese es un ejemplo claro. De hecho, Oseas es el libro donde Dios muestra para mí más claramente el amor que nos tiene. Exacto. O sea, es la ilustración perfecta de
Bueno, man, el man este que está en la cruz. El man que se fue al cielo en el momento, o sea, Jesús. ¿Qué hizo ese man? ¿Qué hizo ese hombre para alcanzar la salvación? O vaya, olvídate la salvación. Para alcanzar el perdón de Dios en ese momento, nada. O sea, creyó, lo volvió a ver, creyó por fe, el Espíritu Santo, bro. O sea, es increíble porque no tuvo tiempo para predicarle a millones después de eso. Se murió. No tuvo tiempo porque, ¿sabes qué pasa? Muchas veces yo siento que tenemos la tendencia, Isaac, a querer ser más buenos que Dios. O sea, a ver, me explico esto. Es como que quisiéramos... Amén, es bueno servirle al Señor en retribución. O sea, yo le sirvo porque me amó primero. Correcto. Y porque claro que quiero tratar de pagar. Creo que eso es humano, tratar de pagar todo lo bello que Él ha hecho por mí. Pero nunca lo vamos a lograr. Sí. Nunca lo vamos a lograr pagar. Nunca vamos a lograr hacer algo tan bueno para ser mejores que Dios. Amén. Dios es perfecto y es bueno y es hermoso. Y aún en medio, estoy seguro que has tenido estas experiencias. Días que donde no has estado muy bien con el Señor. Tal vez no has orado, no has leído la Biblia. Incluso has tenido malos pensamientos, has pecado. Y de repente... De la noche a la mañana te levantas al día siguiente con un deseo de orar. Y decir, Señor, he estado mal, pero aquí estoy. Y te quebrantas. Y sentís la gracia de Dios. Hace poco me pasó algo. Ajá. Y lo quiero contar. Pueda que a alguien después le choque o le pegue. Sí. Hay reuniones de pastores los jueves. Sí. Yo ese día, mi papá me llama, yo dije, no voy. Sí. No voy. Eso fue hace como unos 2 años atrás. Uh-huh. Dije, yo no voy. Yo no voy a ir, mi papá me va a llamar, le voy a decir que me siento mal o lo que tengo que hacer cosas ahí en la iglesia. Sí. Me llama mi papá, yo me sentía lo más botado ese día. Esos días que vos decís, Sí. no, orá, no quiero orar. Sí. Sabes que Dios está ahí, pero lo ignorás. Sí, cabal. Y llego y mi papá me dice, vamos. Y me insistió, vamos. Y hasta el punto que me llevó a traer él. Llego a la iglesia, el hermano empieza a cantar. Y yo así como... O sea, con los ojos abiertos, no quiero saber nada, vine porque me trajeron, pero de repente empiezo a sentir el amor de Dios, su presencia manifestándose en mi corazón. Sí. Y de repente yo cierro mis ojos, empiezo a llorar, sin razón alguna, más que sentir el perdón y el amor de Dios. Y qué hermosa sensación de que te sentís que venís lo más bajo, sucio, no lo mereces, no querés estar ahí, sentís que no sos apto, entras... Y Dios te recibe con los brazos abiertos y te dice, aquí estoy. Amén. Y sentís aquello y de repente empezás a sentir que empezás a fluir en Dios. Amén. Con lágrimas en tus ojos, yo, Señor. Y yo sentía que Dios me decía esto. No necesito escucharte. Sí. Ya sé lo que hiciste. Claro. Ya sé dónde estuviste. Ya sé lo que pensaste. Pero yo no quiero escucharte. Sí. Solo levanta tus manos. Y fíjate que me encanta ese ejemplo, Isaac. Lo he vivido un montón de veces. O sea, de hecho, no hace mucho tiempo me pasó. Ajá. Y hay 2 cosas que me llaman la atención. Número 1, Dios no categoriza pecados. Sí. O sea, para el Señor, un pastor que se siente así o que pasó eso, es el mismo pecado que para otro man que se está acostando con alguien. Correcto. ¿Me entendés? Sí. Porque muchas veces tendemos a categorizar. Aquel está peor que yo. Exactamente. Y número 2, Dios puede restaurar a este de la misma manera que te restauró a vos. Correcto. Exactamente de la misma manera. Porque su misericordia es nueva cada mañana, porque nos ama y porque los que somos sus hijos, ya somos sus hijos. El ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué estaba? O sea, hay una canción de unos amigos, Tu Reino Aquí, hago la publicidad de paso. Acaban de sacar su EP y hay una canción que se llama Huerto. Y hay una canción que en su letra, yo soy malísimo para acordarme letras, pero voy a intentarlo, pero dice algo así como... El man está como hablándole a Dios y le está diciendo, he descendido al valle de la muerte y aún ahí tú llegas a verme. Yo espero, y después es como el cristiano diciendo, muchas veces he tratado de convencerte de lo que de mí dice la gente, mas tú solo vienes, tú solo vienes, me agarras en tus brazos y me comes a besos. Y yo me acuerdo que la primera vez que vi esa canción yo empecé a llorar. Empecé a llorar por la frase esa de muchas veces he tratado de convencerte de lo que a mí dice la gente. Porque, man, yo recordé ese adolescente diciéndole al Señor, Señor, ¿cómo me estás llamando si vos sabés las cosas que dicen de mí? ¿Cómo me estás llamando si vos sabés lo que yo soy? ¿Cómo me estás llamando si sabés a lo que he estado atado? ¿Cómo me estás llamando? Y muchas veces me encuentro a lo largo de mi vida cuando ando mal o no cuando ando mal, cuando siento esa condenación, porque el diablo, como decíamos, es experto y usa gente. Sí. Y usa gente muchas veces cristiana. Sí. Para señalarnos. Y que tienen peso sobre uno. Y que tienen peso emocional sobre uno. Correcto.
Y cuando llegan esas críticas y esos pesos, yo le digo, Señor, ¿qué para qué me llamaste? O sea, yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie, yo no quiero, estaría mejor en el anonimato. De verdad, o sea, yo estoy hablando de mi iglesia, porque no es que soy tan conocido, hablo de mi iglesia. Pero ahí me recuerdo entonces al papá del hijo pródigo esperándolo en el camino. Con el anillo que restituía, ¿qué? Su posición en la familia. Correcto. Y no solo eso, la autoridad. Ese anillo significaba, vos podés sellar en nombre mío. Con la túnica de rey, con la fiesta, esperando. Entonces yo digo, ese es el Señor. Ese es el Señor. Y me recuerdo también la historia de Mefiboset, ¿no? Cuando David lo llama al hijo de Jonatán, por cumplir la promesa de Jonatán, Mefiboset es lisiado, y dice la Biblia, termina la historia de Mefiboset. Y Mefiboset estaba sentado a la mesa, y cuando él estaba sentado a esa mesa, Amén. no se notaba su lisiado, que era lisiado. Qué belleza. Y esa es la gracia, bro. Esa es la gracia. Y el rollo es que somos libres. O sea, esa es la vida que Dios quiere que vivamos. Pero muchas veces pasamos tan atados a un pasado, tan atados a una mala fama, tan atados a un juicio de un hermano o de alguien de fuera. Pero el peor juicio es el de nosotros. Correcto. El que nosotros solo No perdonarte exactamente. a vos mismo. Mi pastor en una ocasión me dijo, tenés que perdonarte porque Dios me había llamado, y yo como que no lo aceptaba. O sea, a mí me costó, a mí el Señor me habló a través de una persona, ponerle que a los 14 años, y yo, a los 14 años, y yo sé lo que estoy haciendo. No hace mucho, amigo, este está bien chiquito. Sí, cabal. Y yo, de los 14, y tan chiquito, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer lo que veo en el colegio, lo que hacen mis amigos, y cabal, me fui por ese lado. Pasaron 4, 5, 6 años, si no es que más, pero yo no lo aceptaba. Sí. Incluso a día de hoy, a veces mi papá me dice, pero vos sos pastor, vos sos ministro. Sí. Y yo en mi mente, o sea, no me lo creo. O sea, sí. yo personalmente, o sea, yo me río y todo con la gente, pero yo no me siento apto por lo que yo soy. Pero a veces cuando veo el respaldo de Dios, o sea, y eso me hace tirarme de rodillas porque como no soy capaz, Amén. o sea, yo digo, Señor, ahora entiendo que yo cuando oro por necesidad. Sí. Y entre más me meto con Dios, más voy viendo lo mal que estoy por dentro y lo cuánto que Dios puede hacer conmigo. Exacto. Ahorita me acordé, mientras decías eso, me acordé del rey David, del salmista, ¿no? El joven conforme al corazón de Dios, que es bien paradójico, porque si vos lees los reyes en el Antiguo Testamento, todos los reyes buenos fueron comparados con el rey David, ¿verdad? O sea, anduviste en los caminos de David tu padre. Por cuanto anduviste en los caminos de David tu padre, yo te bendeciré, Y de alguna vez vos agarras a Saúl, el primer rey de Israel, y agarras a David, ¿quién pecó peor? Seamos honestos. Si vos agarras los dos pecados, el de Saúl y de David, en este tiempo, ¿qué pecado es más escandaloso? El de David. Sin embargo, David tenía homicida y adulto. Exactamente. Sin embargo, David tenía un corazón que cuando peca con Betsabé, y peca, y sale embarazada Betsabé, y viene el profeta Natán y le dice de todo, ¿verdad? Y a David todavía no le cae el 20. Y ya cuando le cae el 20, dice la Biblia que David vino, hizo ayuno, esperando misericordia de Dios con su hijo, ¿verdad? Correcto. El hijo muere, él se baña y sigue adelante. Y ese bañarse y seguirse adelante para mí es poderoso. Porque, man, era un pecado bien heavy. Sí. Había matado... Con una intención. Exacto, ¿cómo se llamaba el esposo de Betsabé? Se me fue ahorita el nombre. Señor. Público. Ya los aplazamos en Biblia al público. Espérenme. Y nosotros Joás, no era Joás. No, el que estaba al frente de la... Claro, espérenme, no puedo, lo siento, pero mi orgullo pastoral no me va a dejar que no lo sepa. O lo googleás, compa, o... Ay, no puede ser. Ok, aquí vamos a ver quién lo encuentra primero. Lo puedes buscar en Google. Urías, gracias. Urías el Eteo. Sí. Era uno de los valientes de David. Es que eso en el Estaban contexto... en la primera línea. Exacto, pero lo heavy de esto era... Cuando vos escuchás la historia de los valientes de David, eran manes que David amaba. Eran manes que David había entrenado como parte de su ejército. Cierto. Urías era de ellos. Cierto. No era cualquier pelado, era de los cercanos de David. Y le valió a David, lo mandó a matar. Lo puso en la línea de frente para matarlo. Porque se quería quedar con Betsabé. Ese es el pecado, man, es horrible. Ajá. Viene, pide perdón, ¿verdad? Pide perdón. O sea, el man se arrepiente y sigue adelante.
wow, a mí eso me rompe la cabeza porque muchas veces nosotros de nuevo queremos ser como Dios. Siento yo, o sea, es como que nos agarramos de una justicia propia y decir, no, yo merezco ser bien castigado. Merezco el látigo aquí. Y nos empezamos a dar látigos. Uno solo. Y empezamos a querer, de alguna manera, vivir una vida en penitencia. La penitencia no es bíblica. El arrepentimiento es bíblico. La restitución es bíblica. Yo creo que a veces queremos encerrar lo que pasaba en el Antiguo Testamento, solo que no apedreamos a la gente con piedras, sino con palabras. Y ahí tenés otro ejemplo, el de la mujer adúltera. ¿Qué le dijo Jesús? Los que te acusan no están. Vete y no peques más. Correcto. Ese último mensaje. Exacto. O sea, entonces yo digo, man, o sea, vaya, un pastor que yo amo mucho, un pastor de mi iglesia que yo amo mucho, él dijo una vez en una prédica para los jóvenes, él dijo, quiero que piensen en este momento cuándo fue la última vez que tuvieron una victoria en su vida cristiana. O sea, cuándo fue la última vez que lograron vencer la tentación. Y cuando hablo de vencer es huirla, ¿va? Porque la Biblia, en la tentación no hay como vencerla, hay que huir, compadres. Hay que salir corriendo. Es de valientes. Es de valientes, exactamente. Entonces él decía, ¿cuándo fue la última vez que lograron hacerlo? Que agarraron la salida que promete la Biblia, porque la Biblia dice que Él nos va a dar salida para cada tentación. Correcto. ¿Cuándo fue la última vez? Entonces él dice, ok, si tenés años en tu vida cristiana de fallar, si no hay ninguno de esos momentos agarrar la salida, preocúpate, porque algo está pasando. O no has conocido a Jesús de verdad, o estás tan alejado que ya no te importa. Correcto. Entonces vuelve al Señor, el Señor está aquí, y si es de ser salvo, acepta a Jesús en tu corazón, confía en Jesús para salvación. Y a veces puede pasar incluso con algunos ministros, porque yo he escuchado ministros que dicen, es que quiero, pero no puedo. Sí. Será momento, porque a veces como a uno mismo le puede saber que está tan lejos, Sí. aún siendo ministro, Sí. que es momento de arrodillarse y decir, Pero Señor, fíjate que es que en qué momento los ministros dejamos de ser seres humanos o vulnerable. o vulnerables. ¿En qué momento? Yo sé que la generación anterior, tal vez la de nuestros padres, decía cosas como, no, yo no voy a mostrar vulnerabilidad porque no quiero que la gente La autoridad. pierda la autoridad. Pero siento que la nueva generación la vulnerabilidad la aprecia. Ojo, no estoy hablando de vulnerabilidad de que estoy pecando todos los días, fíjense hermanos, y Ajá, feliz de que cabal. estoy pecando. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de, estoy luchando con esto, Correcto. me está costando, ¿me ayudan a orar? Man, yo creo que eso abre corazones, yo creo que eso te hace entender que no sos solo el miembro que está nuevo y que está luchando con esto, sino Correcto. que estamos juntos en esto, pues. O sea, dice la Biblia que separados de Dios nada podemos hacer, esto está en Juan 15, y es pero yo lo veo del lado positivo. Con Dios todo lo puedo hacer. Cuando estoy pegado a Dios todo lo puedo hacer. Si yo soy ese pámpano pegado a la raíz, o sea, ¿qué hay imposible para Dios? Nada. No. Y de hecho, fíjate que la única cosa, en la Biblia hay un pasaje también en el Nuevo Testamento donde dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. No me acuerdo quién es que le dice a Jesús, por favor, ayúdame en mi incredulidad. El Señor sabe lo que nos puede costar creer, pero Él nos ayuda a creer. Que somos libres. Exactamente. Nos ayuda a creer que somos libres, nos ayuda a caminar en esa posición que ya está en el cielo, porque en el cielo ya vos y yo somos completamente, o sea, en el cielo no hay nada que nos mantenga atados. Amén. Ahora, en la práctica, al igual que la santidad, que estamos en una santidad progresiva donde no vamos a ser santos al 100% hasta que estemos en el cielo, pero ya posicionalmente somos santos. Correcto. Delante de Dios somos santos, pero en la vida práctica estamos en esa progresión, ¿no? Entonces, de lo mismo pasa con la libertad. O sea, yo creo vaya, les contaba antes de que empezáramos el podcast de que yo cancelé mi Instagram, cerré mi Instagram. La razón por la que lo cerré es porque creí y tuve convicción de que estaba pecando. Y no estoy hablando de que estaba viendo cosas indebidas. O sea, no, o sea, son cosas que cualquiera puede ver y no lo va a ver como pecado. Correcto. Me van a decir que exagerado usted, Leo. O sea, no, me están obcecados. Pero es que ya estaban quitando tanto tiempo y estaban abriendo Sí. mi mente de alguna manera a ceder en cosas. Porque yo soy muy radical con lo que miro en redes y en series de televisión. O sea, Sí, igual. yo trato de si algo no alaba a Dios, y, a ver, yo sé que vaya, no sé, hay series, no todos son de Chosen, ¿va? O sea, no todas son series cristianas. Cabal. O sea, no estoy hablando de eso, pero tampoco no voy a ver algo donde están exaltando cosas que Dios no exalta. No me gusta, no lo voy a ver. O sea, trato de ser bien radical con eso. Pero ya me estaba fijando que en Instagram ya no lo estaba haciendo. O sea, ya estaba como cediendo un poquito. No, esto está divertido. Me da risa, ¿me entendés?
Entonces, no. O sea, sentí de parte... Y fue algo que el Señor me dijo. No me lo dijo nadie más. O sea, algo que sentí del Señor. Una convicción. Una convicción de parte del Señor y lo cerré. Y me hace falta porque yo por ahí me conecto con algunos jóvenes, qué sé yo. Pero bueno, Dios va a proveer las maneras. ¿Me entendés? Entonces, sí creo que esta relación con el Señor, donde aprendes a caminar en libertad y donde aprendes a decirle, Señor, ok, siento que esto todavía es un nicho en mi vida, siento que esto todavía está pasando en mi vida, ayúdame. No quiero vivir atado a algo de lo que tú ya me hiciste libre. El poder de la cruz es mucho más grande que el poder de cualquier pecado. El poder de la cruz es mucho más grande que cualquier cadena. Somos libres en Cristo. Amén. Y tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que vivir de esa manera y creo yo que a veces hay un versículo que leía yo hace poco que dice que el enemigo pidió permiso a Dios para creo que se lo dice a Pedro. A Pedro. El enemigo pidió permiso para Sí. zarandearlo y sacar lo mejor de ustedes. Sí. Entonces, yo creo que a veces Dios, a mí me pasó esto en un tiempo donde estaba muy atado a cosas feas, cosas que a veces da pena comentarlas, da Sí. pena decirlas, pensamientos que dan pena decirlos. Sí. Y yo un día vulnerablemente, en la noche, en la madrugada, voy donde mi papá porque no podía más. Ya yo me sentía que no podía más, lo busco. Y mi papá me dice, a veces Dios permite, aunque sean tentaciones, aunque sean pecados tan fuertes que vos sentís, que vas atado a Dios, tocar fondo para que veas su mano misericordiosa. Amén. Amén. O sea, hay gente que dice, pero ¿por qué Dios permite Sí. que yo pelee con esto? Sí. ¿Por qué Dios permite y deja ¿te acordás de Job? Sí. Cuando le toca su piel y le pone una sarna dice la Biblia, Sí. desde la corona hasta la planta de su piel. Amén. ¿Por qué? Tal vez hay personas, yo en mi experiencia personal yo digo, Dios permitió que yo pasara años que sentía que retrocedía para realmente ver su mano poderosa. Amén. Y para mantener mis pies en la tierra. Amén. ¿Qué pasaría con vos y conmigo si todo esto no nos hubiera pasado? Exacto. Si esa bola de pecado, Exacto. así le digo yo, un peso de pecado que Así teníamos es. sobre la cabeza. Hebreos 12. Exacto. Sí. ¿Qué pasaría si no lo hubiésemos pasado? Sí. Andaríamos jugando en medio mundo. Exactamente, la facilidad con que se juzga. Exacto. Y fíjate que, bueno, cuando hablas de Job, en Job 42 dice, cuando ya pasó todo, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Exacto. O sea, el conocimiento de Dios, de Job, después de todo eso, Job no lo cambia por nada. Fíjate que el tema mío con la pornografía, con el abuso, que fue abusado por un hombre. Entonces, el tema de la lucha con mi identidad sexual, yo odiaba eso. Yo le decía al Señor, ¿cómo es posible que estás llamando a un man que vos sabes que luchó con eso o que lucha con eso? O sea, ¿por qué lo permitiste? Porque pues yo le dije al Señor con estas palabras, vos permitiste que un niño de 11 años fuera abusado. Vos lo permitiste. ¿Por qué? Y yo maleado, yo pasaba enojado. Años pasan, soy pastor de jóvenes. Estamos en un campamento ministrando, man. Aquel hermoso, glorioso tiempo del Señor. Termina el campamento y yo digo, si alguien quisiera hablar conmigo en privado, acérquese. Llega un cipote, llorando. Y me dice, fui abusado. Ahí yo sentí que Dios me dijo, ahí está la razón. Estoy hablando, yo empecé a ser pastor en el 2005. 2006. 2006 al 2024. 2023, me adelanté, me fui al futuro. Yo he tratado el tema de abuso, el tema de atracción por el mismo sexo, el tema de adicción a la pornografía, millares de veces, no millares, centenares de veces, en administración. Sí. Yo no hubiera podido hacer eso, Correcto. ni pudiera entender lo que está pasando ahorita en el mundo. Porque mira, el tema de la ideología de género, Isaac, ya se nos viene encima. Sí. Y la realidad es que en nuestras iglesias hay cipotes y muchachas luchando con esto. Correcto. Y la pregunta es, ¿tienen la confianza para hablar con alguien? ¿Tienen la confianza para pedir ayuda? Muchas veces no, yo no la tenía. Yo me acuerdo que yo cuando contesto lo conté llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía miedo a ser juzgado. Porque tenía miedo a tirarme como, no, este man es tal cosa. Y ahí quedó, ¿me entendés? Correcto. Porque muchas veces eso es lo que pasa. Entonces, de verdad el Señor, y ahora me acuerdo cuando se lo conté a mi novia en aquel entonces, que ahora es mi esposa. Yo se lo conté pensando que me iba a cortar. ¿En serio? ¿Me entendés? Sí, pensando que me iba a cortar, o sea, que me iba a mandar lejos, pues, porque ¿quién va a querer casarse con alguien que tuvo ese pasado? ¿Qué sé yo? Man, ella me dijo, y si Dios no te juzga, ¿quién soy yo para juzgarte? Yo te amo. Y aquí estamos, llevamos 12 años de casados. 13 cumplimos este año, 2 hijos hermosos, que no era el plan del diablo, pero sí era el plan de Dios. Amén. Entonces, creo que es importante creer, o sea,
confiemos en Dios. Por eso la falta de fe es el obstáculo principal para que Dios nos use. Por eso la incredulidad es tan complicada. Porque nos detienen el propósito, porque nos detienen el camino, porque nos detiene todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Creo que por eso David, a pesar de, hace poco un hombre me dijo, estaba sacando unas impresiones y escuchó que una de las muchachas me dijo pastor y me dijo, va, ¿y no puedes tener 2 mujeres? Me dijo. Sí, mira David, que fue conforme al corazón de Dios. Abraham me dijo, Sí. Me salió bíblico. No, es que así son. Me salió bíblico. Sí, Entonces yo me quedé pensando después, va. Yo... sí. que tiene razón este hombre. Pero no porque quería Sí, tener 2 sí. mujeres, sino... Angie, no, tranquila. Sí, tranquilo. Entonces, pero entendí algo. Era conforme al corazón de Dios. Después me fui a leer Salmos. Porque el tema de la incredulidad, de no creer que soy libre. Acordate que David le hablaba a su alma. Alma mía, no te olvides. Exactamente. Alma mía, bendice. Bendice. Alma mía, cree. Alma mía, sí. David educaba a su alma todo el tiempo. Porque el alma debe ser educada. El alma debe ser rendida a Dios. Correcto. Porque nuestra alma es pecaminosa. Exacto. Y ahí empieza el proceso de liberación. Exactamente. Ahí empieza el proceso donde, ok, Dios quiere hacerlo, pero yo soy el problema. Exactamente. O sea, mi yo... Mi yo carne. Yo creo que es primicia, casi a nadie le he contado. Yo estoy escribiendo un libro que se llama El arte de la lucha contra el yo. Mira. El arte, ahí lo llevo a medias, pero ahí vamos. El arte de la lucha contra el yo, Sí. contra mis pensamientos. ¿Qué es lo que entra? Por eso la Biblia dice, no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Cuál es mi reacción hacia esos dardos? Exacto, y por eso es tan importante la lectura de la palabra, porque mientras más leemos, nuestra mente está siendo transformada. Correcto. Porque esto es un milagro. O sea, leer la palabra, cuando vos lees la palabra del Espíritu Santo, que fue el que la escribió, está obrando en vos, está transformándote. Exactamente. Entonces, o sea, yo creo que pensamos, una pregunta, tal vez la pregunta que te tendrías que responder, la que nos está escuchando, ¿por qué me sigo sintiendo atado? ¿Por qué sigo atado? ¿Qué es lo que estoy permitiendo? ¿O qué es lo que no estoy haciendo? ¿O qué es lo que no estoy creyendo? Porque un amigo me decía, hace poco, él estuvo en Canadá, y estando en Canadá, el plan de él era irse para Canadá y casarse con su novia e irse a vivir juntos a Canadá. Resulta que él se fue primero por el tema legal, y cuando él se fue, la novia lo corta. Y lo corta porque andaba con otro man. Él estando solo en Canadá, man, en pleno invierno. O sea, imagínense el frío, un sanpedrano en pleno frío, ¿va? El man... Dios mío. No tenía nadie, su familia estaba acá, no podía viajar porque si viajaba perdía lo que había logrado. E hizo algo que su mamá le dijo que hiciera, que cuando la mamá se lo decía, doña ridícula, ¿va? Ve a esta doña que no sabe, metida, doña obcecada, doña aleluya, qué sé yo. Empezó a escribir en toda su pared versículos bíblicos. Porque decía, a cada esquina donde me tiro a llorar, quiero que haya un versículo. Brother, un mes después, era otra persona. Un mes después. Porque en cada esquina donde él se tiraba a llorar, estaba la palabra. Entonces, realmente, y por eso vamos al Antiguo Testamento cuando Dios les dice, escríbanlo en sus filatelias, ¿no? Escríbanlo en el borde de sus mantos, escríbanlo en el... La Biblia estaba exactamente, o sea, y yo creo que ahora ese es el punto, o sea, muchas veces estamos más sensacionalistas. Aún la música de adoración ahora no es bíblica. Correcto. Tenemos un montón de canciones emocionales, que no es tan mal que haya canciones emocionales, pero los himnos de antes eran Biblia. Exacto. Vos cantás un himno de antes y vos estás cantando Biblia. Y eso te ayuda, man, claro que te ayuda. Fíjate que yo tuve estuve un tiempo lo luché con mi papá. Ajá. Por lo que estás hablando de la palabra y esa libertad que nos da la palabra. Sí, me muevo mucho, hermano, es por la espalda, y ando un dolorcito, No te así que... Entonces mi papá me decía, métete en la palabra, en la palabra. Estaba pasando ansiedad y una depresión bastante fuerte hasta el punto que vomitaba. Mira. De los momentos de pánico y tan grande Claro. que lo miraba. Y un día el Señor me hace ver 2 cosas. Me dice, mi papá está predicando y yo estoy en la iglesia y me dice, este es el momento de la administración que yo quiero. Y me empieza, con lo que mi papá está hablando, como que Dios me esté hablando, tirándomelos, y empiezo a sentir aquella libertad. Llego a la casa y el Señor me dice, ¿sabes cuál es el problema? Estás muy abajo. Y abajo, abajo hay serpientes y escorpiones. Y acuérdate lo que tipifican las serpientes y los escorpiones. Y abajo ellos te pueden tocar. Pero si subís a donde yo te quiero tener, o sea, a confiar en mí y decir, Señor, ¿sabes qué? Qué lindo.
voy a viajar liviano. Ajá. Voy a Amén. dejar que tú o vos, como le digas, me lleven sus brazos. Y me decía, ahí vas a ser como las águilas y no te van a poder agarrar. Y te agarro eso y te lo tomo de otra manera. Muchas veces estamos abajo con quienes nos rodean. Correcto. Porque nos estamos rodeando con el equipo equivocado, con el Exacto. grupo equivocado, con Luchando las personas en el lugar equivocado, luchando siempre en el lugar equivocado, exactamente. Porque entonces, el grupo, hay un sociólogo, no me acuerdo el nombre ahorita, mi memoria no anda bien hoy, pero bueno. Hay un sociólogo que dice que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las que más nos llevamos. El promedio de las 5 personas con las que más nos llevamos. Ajá. Y si esas 5 personas, todas, están lejos del Señor, o están atadas, o están viviendo en esclavitud, o están viviendo... No es que los vas a dejar tirados, tráetelos para arriba con vos después. Correcto. Pero tenés que desintoxicarte un poquito. Sí. Tenés que agarrar... apartarte. Exactamente, tenés que agarrarte de Dios, tenés que caminar hacia donde Dios quiere que estés. A veces toca. A veces toca. Toca sacrificar amistades. Y Exacto. duele, ¿va? Es porque muy doloroso. Son muy amigos y... Pero Claro. vos decís, ok, Hay veces es mejor hacerlo antes de que el Señor lo haga. exacto, Pues es más definitivo. Muchas veces, si vos lo haces a tiempo, te los puedes traer después, correcto. ¿verdad? Cuando ya tu corazón esté bien. Pero siempre con esa sabiduría, Amén. ¿verdad? De parte de Dios para saber llevar todas esas cosas. Amén. Y creo que esa libertad empieza en ese momento cuando yo digo, ok, yo no puedo, Exacto. pero Dios sí puede por mí. Amén. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y más abajo dice, cuando haya problemas, o sea, cuando te sientas listo para desmayar, considerad aquel que tuvo gran contradicción de pecadores contra sí mismo, que venció. Y es que, o sea, Jesús la pasó mal. O sea, muchas veces vemos, no sé, vemos las películas y pensamos que Jesús pasaba cantando con sus apóstoles de arriba para abajo, pero óiganme, Jesús la pasó mal. La pasó mal. La pasó mal, pero más sin embargo, ¿qué era lo que más Jesús hacía? Orar. Orar. Orar y buscar a Dios. O sea, ¿Te acordás que en el último, antes de ser crucificado, cuando le dice, pero si es posible que, yo creo que ahí era la humanidad de él. Claro. Diciendo, que dice que sudó Gotas de sangre. Gotas de sangre. ¿Te Sí. imaginas la angustia que sentía? Porque el siguiente día Claro. le tocaba chicharrón, como decimos Exactamente. nosotros, ¿va? exacto. Y es que y ese momento de humanidad donde Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa, es tan válido para el ser humano. O sea, vos le puedes decir al Señor, Señor, ya no quiero sentir esto. Exacto. Ya no quiero luchar con esto, ya no quiero vivir de esta manera, pero aquí estoy. Dependo de ti. Dependo de ti. Dependo de tu obra en mi vida, dependo de lo que estás haciendo, dependo de tu amor. Dependo de ti. Sí. Somos esclavos por amor. Amén. Somos esclavos por amor. La figura de esclavos por amor en la Biblia es bien hermosa porque cuando un esclavo pasaba demasiado tiempo con su amo y llegaba el año del jubileo, el esclavo era libre. Pero el esclavo podría decidir si se quedaba con el amo porque lo amaba, porque se había convertido en una familia. Y dice la Biblia que horadaban la oreja, le hacían un agujero en la oreja, para que él se quedara para siempre como esclavo por amor. Y nosotros somos esclavos de Cristo. Amén. Somos esclavos del Señor. Y en este tiempo del mundo woke, del mundo progresista, del mundo donde hay la individualidad y el feminismo y el machismo y todo es malo. O sea, o mejor dicho, todo lo antiguo es malo. Todo lo ortodoxo y lo conservador es pecado prácticamente para muchas iglesias. Qué paradójico y qué contradictorio es decir soy esclavo, ¿no? Amén. Pero somos esclavos del Señor. Y qué hermoso abrazar la esclavitud del Señor, porque es una esclavitud donde Él nos llama amigos, donde nos hace familia, donde nos adopta y somos sus hijos. Pero también debemos vivir para Él. Exacto. No son mis propósitos, mis necesidades, son las de Él. O sea, yo no me voy a mudar de país sin preguntarle a Dios si quiere que me mude. Correcto. Vaya, por decir algo que ahora es tan normal en nuestro contexto, ¿no? O sea, todos queremos emigrar. Yo sé que está difícil Honduras, pero yo personalmente no lo voy a hacer si Dios no me lo manda. Correcto. Amén. Entonces, Sí, y bueno, el punto de esa, ya para ir, creo, dándole, el punto de esa libertad es siempre caes, dice 7 veces cae. justo. Entonces, correr a la cruz. Algo Sí. que me ayudó es siempre correr a Él, a tal punto que Dios un día en un sueño me puso un ejemplo. Y yo lo he dicho a veces en la iglesia, que Dios está aquí conmigo, va delante, ¿verdad? Sí. Como dice la Biblia. Y el Señor me decía, vos estás, yo estoy aquí. Y yo miraba una imagen brillante de Dios, Sí. que me iluminaba toda, o sea, como cuando pones una luz y te Sí. ves aquí. Y mi mal estaba atrás de Jesús, pero yo estaba así. Ajá. Sí, así Y somos. Señor, ¿por qué? Mira lo que allá viene. Y me decía el Señor,
no te das cuenta que yo estoy adelante. Amén. ¿Y cuándo me di cuenta de eso? Que el Señor estaba adelante. Cuando ya todos los que me atormentaban, ya no había ninguno en pie, porque Él estaba frente. Amén. Gloria a Dios. Qué Creo lindo. que eso te marca la vida. Amén. Eso de correr siempre a la cruz. Corre a la cruz, correr siempre. Caes, Sí. nomás, Sí. bajo, corres. Va a llegar un momento, como me pasó a mí, de repente, como cuando se te sana una herida y que ni cuenta te diste cuando, hey, ¿qué onda? ¿En qué momento? Amén. A veces ni te da, el Señor solo, ¡pux! Exacto. Solo te probó y pasó con vos. Sí. Le decía a un amigo del que estábamos hablando, a veces Dios te lleva de Sí. la mano, Sí. de tu mano derecha. Y quiero terminar leyendo esto y luego para que ores por cada uno de nosotros y Amén. por los que están ahí. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos. Amén. Con el creyente, Gálatas 3:9. Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Ujú. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe Vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá para ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por nosotros se hizo maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Amén, amén, amén. Yo creo que el Señor nos da la oportunidad de vivir una vida abundante, una vida hermosa. Y quiero orar en este momento. Si de repente estás pasando por un momento donde te sentís esclavo, donde sentís que no podés más, donde estás como el apóstol Pablo en Romanos 7 diciendo, hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no hago, quiero que te vayas a Romanos 8. Quiero que dejes de vivir en Romanos 7 y vayas a vivir en Romanos 8, donde dice que no hay ninguna condenación para el justo, el que esté en Cristo. Y que termina Romanos 8 diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios. Padre, estamos delante de tu presencia en este día, Señor. Agradecidos por tu palabra. Agradecidos, Señor, porque no hay ninguna excusa para creer lo que el diablo nos presenta cuando vemos tu palabra. Cuando enfocamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Cuando miramos, Señor, cuando te miramos a ti y no miramos las aguas turbulentas ni la tormenta, sino que te miramos a ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que podamos empezar a vivir esa vida abundante que tú prometiste en tu palabra y que tú cumples tus promesas. Que empezamos a vivir, Señor, empecemos a vivir en esa vida libre, en ese caminar en pos del propósito. Señor, que rechacemos, que reprendamos, Señor, todo lo que huele a esclavitud. Señor, que dejemos de una vez por todas, que cortemos de nuestra vida el cadáver del viejo hombre. Que no lo estemos tratando de revivir a cada rato, sino que caminemos en la vida de la nueva criatura que somos en ti. Padre, en el nombre de Jesús, que ese anillo, que esa capa, que esa fiesta que haces por nosotros, Señor, pueda ser tan real en nuestra vida y en nuestra emoción, en nuestra alma, que no haya mentira del diablo que pueda engañarnos. Alma, bendice a Jehová. Amén. Alma, cree lo que el Señor dice en el nombre de Jesús. Te lo ordenamos en el nombre de Jesús. Y Padre, Espíritu Santo, hermoso Espíritu Santo, obra, haz docencia en nuestra vida. Convéncenos, transfórmanos, guíanos. Tu palabra dice en Isaías que tú guiarás a los ciegos por caminos que no conocían y delante de ellos cambiarás sus montes en llanura. Señor, hoy me declaro ciego. Hoy me declaro ciego, Señor. Hoy yo creo, Señor, que vale la pena cerrar mis ojos y ser guiado por ti. Hoy vale la pena, Señor, caminar delante de ti. Hoy vale la pena, Señor, olvidarme de lo que yo creo en mi propia sabiduría y caminar en lo que tu palabra dice. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y por este tiempo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.